Hola a todos, muy buenas. Aquí vamos a presentar a nuestra compañera, que es integrante del proyecto La Muerte Tiene Permiso. Y en este proyecto Festival se abarca en prácticamente esta facultad. Es muy importante. ¿Podrías decirme rápidamente en qué año se inició todo esto? Esta es la edición 37. Así que hace 37 años, prácticamente. Háganle la cuenta. Ok, 37 años, imagínense. Tiene un gran impacto sociocultural y además no sabemos, pues, mucho del tema. Así que por eso estamos hoy reunidos con... ¿Cuál es su nombre? Magnolia. Ok, prácticamente con ella vamos a abarcar muchas cosas emergentes hacia este gran tema. Primero que nada quería iniciar dando este episodio de podcast donde exploraremos un tema profundo y fascinante. La muerte tiene permiso. Reflexionaremos sobre cómo diferentes culturas y tradiciones entienden la muerte, no solo como un final, sino también como una forma de trascendencia y memoria para ello. Hoy conversaremos con nuestra compañera, quien nos ayudará a entender más sobre esta perspectiva. Y bueno, prácticamente esta es una gran pregunta que tenía. ¿Cómo surgió este evento? ¿Podrías ayudarnos a responder esta gran incógnita? Este evento surge como una necesidad de los compañeros de literatura para celebrar a los autores mexicanos que hablan de distintos temas, no especialmente centrado en la muerte inicialmente, pero como se hace por las fechas, se retoma esto, y pues se retoma a partir de la idea de honrar, obviamente, porque el Día de Muertos está muy centrado en honrar a nuestros antepasados, y pues esta idea de honrar a los autores mexicanos que queremos darle pues sus honores y demás, y que han sido muy importantes para la literatura, y pues es una forma de celebrar su legado y pues hacerlo de esta forma festiva, porque toda la idea del Día de Muertos tiene mucho que ver con festividad y con colores y demás cosas, así que hacer un festival sonaba lo más adecuado para poder honrar a estos autores. Wow, me parece muy importante este punto que acabas de tocar sobre la trascendencia y esta relevancia que tiene el Día de Muerto. Me gustaría pues prácticamente saber qué es lo que tú entiendes por Día de Muerto, qué significa para ti. El Día de Muertos es básicamente una convivencia entre vida, muerte y lo que hay en medio. La idea de unir tanto al muerto con el vivo y no hacerlo de una forma funeraria, al contrario, hacerlo de una forma festiva. Creo que es la parte del corazón de toda la tradición, y es como el lograr entrar en este plano en el que no estamos ni dentro de la muerte ni dentro de los vivos. Es este puente que se crea entre ambos, digamos. Fascinante. De hecho existen artículos como por ejemplo el libro tibetano de los muertos, que también plantea esta perspectiva de ver a la muerte no solamente como el fin total de la existencia, sino como un aspecto más de trascendencia. Me parece muy hermoso cómo también México tiene este factor, ¿verdad? De cómo prácticamente se mueres y ya es el fin de todo. Sin embargo, aquí tenemos que darle ese valor simbólico a la acción de la muerte, la cual, como mencionas, se debe fusionar tanto la vida como la muerte, y esa disyuntiva, ¿no? Ese preámbulo entre ambos que debemos conmemorar, y hace que México tenga esta gran tradición en la cúspide. Y bueno, ahora quería saber esta pregunta. ¿Crees que esta expresión refleja de manera en que la cultura mexicana entiende la muerte? ¿Cómo crees que se ve tanto este aspecto de la muerte con la cultura mexicana? ¿Cómo crees que reaccionan ante eso? Pues creo que es parte importante, no solo como identidad mexicana, sino como expresión y resistencia ante nuestra realidad. El Día de Muertos, para empezar, es de las cosas con las que somos más conocidos en el extranjero, porque es como algo extremadamente particular de acá de México, y al mismo tiempo se ha transformado su valor y su ejecución para poder estar
digamos, en concordancia con los eventos sociales. Se puede ver como una forma de resistencia. Hemos visto que hay muchas ofrendas y demás a desaparecidos o a víctimas que han pasado en protestas, que por alguna razón han muerto y demás. El recordar, por ejemplo, lo de que es ya más o menos entrando al espíritu de la época, el 2 de octubre, todas estas como matanzas y pues muertes que ha habido, y recordarlas es como una forma de resistencia dentro de nuestra cultura. Así que es muy importante y sí aporta mucho a nuestra visión de la muerte. Como ya dije, el mexicano tiene la muerte como un festival, como algo que debe ser celebrado y debe ser incluso celebrado o burlado. Tenemos la calaverita, esta expresión literaria que se burla y que ocupa la muerte como un elemento jocoso. Así que sí, es extremadamente importante, tanto como nuestra estructura de sociedad, como tanto nuestra expresión identitaria, digamos. Claro, me parece perfecto como mencionas este gran ímpetu del ser humano, ¿no? Y más el mexicano, de cómo quiere ver esta forma, este paso, ¿no? Hacia lo desconocido, no solamente como tal, como ya un evento fugaz, sino que tantos mexicanos que están en la actualidad desafortunadamente han perecido de una forma no tan conveniente, lo cual la verdad sí es muy desafortunado para ciertas familias, sociedades y un sinnúmero de ocasiones donde no hay justicia como tal en esta cosa. Sin embargo, me parece perfecto cómo se está tratando de conmemorar a estas personas que desafortunadamente no les fue tan bien. Y como tal, me gusta mucho tu idea, ¿no? De cómo todo esto define la identidad del mexicano y que cómo no va a acabar todo esto. Esto me llega a esta pregunta. ¿Cómo podemos diferenciar la visión de la muerte en México y en sus diferentes estados? Claro, ya ves que hay estados donde le ponen un altar, hay otros donde le hacen el camino para que lleguen los difuntos a su casa. Explícame más sobre esto, por favor. Pues obviamente no sé mucho al respecto, la verdad, de las expresiones de cada estado, pero supongo que tiene mucho que ver con lo que se tiene a la mano. Por ejemplo, en lugares donde los textiles son una parte importante de la economía o de la expresión identitaria, se ocupan muchos manteles o decorados que resaltan estos aspectos. También las frutas en las que se dan en cada región. Por ejemplo, pues no se me ocurre un ejemplo específico, pero digamos que en una región hay muchos más sembradíos, digamos, de uva, digamos. Obviamente en la ofrenda va a haber uva. Supongo que es una forma, esta también creo que aporta al que sea tan importante el Día de Muertos, porque no es una costumbre uniforme, digamos, es pluricultural, porque dentro del propio México hay muchísimas culturas. No podríamos decir que hay una cultura que sea México. No existe un México uniforme. Y por lo tanto, esta tradición se va adaptando a cada lugar. Y repito, no sé específicamente de cuáles, pero obviamente cada una refleja tanto la identidad del lugar como lo que se tiene a la mano, como incluso creencias que son más o menos religiosas. Lo que mencionabas del camino hecho con pétalos de cempasúchil tiene más un origen indígena. Antes también lo de la sal y lo del incienso es un poco ya mezclado con la idea católica. El Día de Muertos a día de hoy es una festividad mestiza también, tengamos eso en cuenta, porque muchos ¿cómo decirlo? La anuncian como una festividad indígena, digamos, pero en realidad sus orígenes están en lo indígena, sus orígenes están en distintas celebraciones a los muertos que se hacen por estas fechas en distintas culturas. Pero digamos que con la llegada del catolicismo y demás, del cristianismo y demás, se va haciendo esta mezcla, y hoy en día lo que tenemos por Día de Muertos es una festividad mestiza. Así que por eso es que en algunas regiones tienen algunas cosas que quizá están más alineados con algunas culturas indígenas del lugar, y otros tienen algunas que son objetos o símbolos más alineados con lo católico cristiano.
Claro, ahora que mencionas esto, quiero informar un poco a la audiencia. Decirles que existe una parte en Extremadura, España, donde también se hace una celebración similar a la de acá. En este caso, en lugar de usar, por ejemplo, flores de cempasúchil, lo que ellos usan son rosas. Y de hecho, esto viene más sobre a qué tipo de españoles vinieron en esta época. Porque, por ejemplo, la expedición de Hernán Cortés fue acompañada de españoles de la parte de Extremadura, España, donde también tenían unas ciertas celebraciones a este tipo. Y me da mucho gusto ver cómo este gran sincretismo, este gran mestizaje que fue, hizo que no solamente se hiciera la tradición como lo hacían allá, ¿no? Que era todo solamente venerar a los muertos y ya, sino que se aplicó la propuesta de la ofrenda de la comida mexicana, que antes de ser mexicana era novohispana, que fue ahí el proceso donde se estaba mezclando. Y ahora que lo mencionas, esta parte de que muchas culturas fueron partícipes para que esta tradición se consolidara fue un gran y hermoso sincretismo. Ya que, como tú mencionas, México no es solamente una raza, no es solamente cierto tipo de personas, es una gran mezcla de este caso de culturas que afortunadamente crean un evento tan precioso como es el Día de Muertos. Y bueno, quería hacer otra pregunta rápida. ¿Recuerdas alguna tradición familiar relacionada con honrar a los muertos, aparte de esta? ¿Que se celebre de forma en México o de forma...? O que tú conozcas, que pues también trata de venerar a los muertos, pero que no... Como sea, a lo mejor de nicho, por ejemplo. Que se te venga a la mente. Acá en México. Que conozcas. O también, si quieres, por otra parte del mundo. Pues si nos vamos a eso, hay muchas que hacen veneración a los muertos. Pero en este momento quizá no se me ocurre alguna. Es que ahora sí que ninguna de las otras festividades del mundo son de la misma forma. Así que sí son quizá para venerar a los muertos, pero no son hechas no están configuradas con la misma visión, ni en las mismas fechas, ni de la misma forma que por acá. Así que categorizarlas como, digamos, un equivalente del Día de Muertos no estaría del todo adecuado, diría yo. Me parece perfecto, porque en el caso de... Este ya es más parte de creencias. En el caso de China, por ejemplo, que ellos suelen dejar las puertas o las ventanas abiertas de tal forma de que sus antepasados puedan visitarlos. Sí. Sin embargo, eso no se equipara a... pues la tradición que es el Día de Muertos, ¿no? Ya ves que aquí es donde está prácticamente el altar, las flores, la comida, las fotos. O sea, cierta especulación, cierta metodología que a lo mejor no se celebra de esa forma. Sin embargo, nos da a entender que los seres humanos tienen también esas ganas de poder acercarse a los que ya perecieron. ¿No te parece algo maravilloso esto? Pero bueno, ahora vamos a hacer esta pregunta. ¿Qué siente usted al participar en estas tradiciones? ¿Se viven igual entre generaciones jóvenes y mayores? ¿Hay una diferencia? Por supuesto que se viven de forma distinta. Hoy en día diríamos que la ofrenda se ha vuelto más simple, se ha vuelto más minimalista incluso, digamos. Hoy en día, digamos que no es que ya no se tenga el mismo respeto, pero ya no se tiene la misma veneración. Ya estamos en un mundo tan industrializado que no se da el tiempo para poder disfrutar este tipo de tradiciones. Por lo mismo se ponen menos tiempo en cosas como la ofrenda o cosas como los elementos y demás. Así que definitivamente hay una diferencia. Antes era día que todo el mundo se reunía, todo el mundo salía de casa en casa y demás, a ir visitando las ofrendas de los demás y demás. Y hoy en día ya es mucho más individual y mucho más en casa cerrada. Así que sí, hay una diferencia muy marcada, digamos, en cómo se vive el Día de Muertos. El Día de Muertos. Tienes mucha razón. En mi caso yo tengo familia de Oaxaca, por la parte de Putla, Villa de Guerrero. Ahí lo que suelen hacer ese día es literal ir al panteón y como tal reunirse en familia también. Y desconocidos. Sin embargo, como mencionas, ya mi familia en la Ciudad de México ya solamente hay de dos. O no lo hacen o en su casa hacen un pequeño altar. O sea, cambia mucho, ¿verdad? Este tipo de variaciones que tienen.
Y bueno, esta es otra pregunta muy importante. Si la muerte tiene permiso, ¿cree que deberíamos aprender como sociedad sobre cómo enfrentarla en su proyecto que están haciendo ustedes? ¿Cómo creen que promueven ese festival? ¿Cómo creen que lo promueven? ¿En qué sentido? De la muerte, ¿cómo el individuo, por ejemplo, un desconocido que pues tiene mucho miedo de la muerte, o sea, no tiene idea de eso, ¿cómo ustedes podrían informarlos en esta festividad? La muerte tiene permiso está hecho y enfocado en literatura, a un autor. De hecho, el título viene de un cuento así llamado La muerte tiene permiso, y tiene siempre esa denotación medio jocosa, digamos. La muerte tiene permiso porque, bueno, sería explicarles el cuento, pero básicamente habla sobre decir tipo de, sí, está muerto, pero nosotros ahora estamos teniendo el permiso de recordarlo. El permiso de apropiarnos de nuevo de lo que dijo, celebrarlo, incluso burlarnos un poco de él mismo. Y tenemos pues permiso de poder hacerlo vivir un día aunque sea, poder recordar toda su importancia y su impacto. Así que digamos que es como la forma en la que, digamos, podríamos ir abordando el tema a partir del festival. Wow, la verdad yo sí estaba muy ignorante hacia este tema, la verdad, y me está gustando mucho el impacto que le están dando a nuestros compañeros y espero que tengan mucha suerte sobre esto. Y para terminar, ¿qué mensaje le daría a los jóvenes sobre cómo ver la muerte más allá del miedo, como parte de nuestra cultura y de nuestra vida, personalmente? La muerte llega, no hay una razón, no hay un gran secreto atrás de eso. Y lo único que se puede hacer una vez muerto es esperar que en vida se te celebre, se te recuerde. No es una cosa con la cual quedarse despierto en las noches. La muerte es simplemente un paso más dentro de lo que es la existencia. Y lo importante es lo que los vivos pueden hacer, no los muertos, digamos. Maravilloso, espero que les haya gustado. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Recordamos que hablar de la muerte también es hablar de nuestra vida, de nuestras raíces y de nuestras tradiciones. Nos escucharemos la próxima vez. Muchísimas gracias por participar.